Hallar B1 y B2 para el circuito de la figura. Nos dan este circuito y nos piden que calculemos el valor del voltaje B1 y B2. Vamos entonces a ver la solución del ejercicio. Vamos primero que todo a identificar cuál es el concepto involucrado aquí. Y vamos a ver aquí que el concepto que vamos a aplicar es el de la ley de voltajes de Kirchhoff o el de la ley de tensiones de Kirchhoff, como también se le conoce, LVK o LTK. LVK para ley de voltajes de Kirchhoff, LTK para ley de tensiones de Kirchhoff. Cualquiera de las dos formas de decirlo es correcto. Vamos a recordar entonces que la ley de voltajes de Kirchhoff me dice básicamente que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o de un lazo es cero. Es decir, que matemáticamente lo que tenemos es que la sumatoria desde n igual 1 hasta un número n cualquiera de los voltajes B sub n va a ser igual a cero, sumatoria de todos esos voltajes. En otras palabras, que B1 más B2 más B3 más B sub n va a ser igual a cero alrededor de una trayectoria o lazo que tengamos. Recuerden que la trayectoria debe ser cerrada. Muy bien. Entonces vamos a expresar eso en forma de un circuito. Entonces vamos a suponer que tenemos el siguiente circuito. Vamos a decir entonces que tengo el siguiente circuito. Entonces tenemos ese circuito con una fuente de voltaje B1, resistencia de voltaje B2, otra resistencia de voltaje B3, una fuente de voltaje B4 y otra resistencia con un voltaje B5. Entonces, si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff a través de esa trayectoria, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido o un lazo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, esto va a tener una circulación de corriente I a través de ese lazo cerrado. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esa ley de voltajes de Kirchhoff para ese circuito? Muy sencillo. Entonces, la teoría nos dice que la sumatoria de todos los voltajes alrededor de ese lazo va a ser igual a cero. Entonces, lo que hago es sumar. Entonces, tenemos que empezar a mirar la convención de los signos para que no cometamos errores al hacer la suma. Entonces, empecemos por la fuente B1. Entonces, voy de menos a más. Entonces, voy a colocar como negativo esa tensión. Entonces, voy a decir menos B1, de más a menos, entonces más B2, más B3, menos B4, porque voy de menos a más, y más B5, igual a cero. ¿Sí notó? Notó la convención de signos. De menos a más, entonces menos. De más a menos, más. Y así sucesivamente. Ahora bien, hay otra forma de expresar eso. Reacomodemos esa ecuación pasando los términos negativos al otro lado de la igualdad, es decir, donde está el cero. Entonces vamos a decir que B2 más B3 más B5 va a ser igual a B1, está negativo pasa a positivo, más B4. Y ahí, ¿qué podemos intuir? Podemos intuir que todas las caídas, porque la resistencia lo que me produce es una caída de voltaje. Si yo voy de un voltaje más a un voltaje a menos, pues estoy generando una caída. Efectivamente, en una resistencia se produce una caída. Contrario a lo que pasa en una fuente lo que voy es aumentarla, ¿ok? Entonces puedo decir que la sumatoria de las caídas de tensión va a ser igual a la sumatoria de los incrementos de tensión, ¿ok? Eso es básicamente. Recuerden siempre una convención muy importante, y es que si yo tengo una resistencia y por allí meto una corriente I a esa resistencia, eso me va a generar una caída de voltaje más menos un voltaje B, una caída. Es decir, que el voltaje aumenta de menos a más siempre. Esa es la convención correcta. Si tengo otra configuración diferente a eso, o el voltaje o la corriente lo tengo que asumir negativo. Eso para poder tener claro lo que vamos a hacer ahorita cuando resolvamos el problema. Ya tenemos entonces claro el concepto de lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces recuerden, podemos hacer la sumatoria alrededor de ese lazo o decir simplemente que la sumatoria de las caídas va a ser igual a la sumatoria de los incrementos de voltaje. Vamos entonces a pasar ahora al segundo punto, y es al planteo y solución del problema que nos dan. Para plantear el problema aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff y vemos cuál es la ecuación o ecuaciones que nos da para poder solucionar el problema. Vamos a devolvernos entonces al circuito. Es que tenemos el circuito, tenemos una fuente de 70 voltios, vamos a redibujarlo nuevamente, vamos a redibujar el circuito. Bueno, ya tenemos entonces ahí redibujado el circuito. Lo que vamos a hacer es plantear un lazo para hacer la sumatoria. Entonces vamos a hacer el lazo en esta forma. Por ahí va a circular una corriente I en esa forma. Entonces empezamos a hacer la suma. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden, siempre por donde entra la corriente va a haber una caída de tensión sobre la resistencia. Voy de más a menos, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente cuando hagamos la suma. Ok, entonces vamos a decir que aquí tengo menos 70 más B1, el voltaje B1, que es más 10, que es I por R, I, es una corriente I que no conocemos, más 2B1, que es la fuente controlada, que depende del voltaje B1, menos B2, no, más 5I, ¿ok? Recuerde, la corriente va en ese sentido, la asumí en ese sentido, 5I, y eso es igual
a 0. ¿Ok? Ahora bien, asumamos lo que dijimos en la segunda parte del concepto, que todas las caídas eran iguales a todos los incrementos. Entonces, si voy de menos a más en la fuente de 70 voltios, estoy haciendo un incremento. ¿Pero qué son caídas? La de 10 ohmios me da una caída, la de 5 ohmios me da una caída y la de fuente controlada me da una caída porque voy de menos a más en el recorrido que llevo. Entonces me quedaría que 10i más 2b1 más 5i es igual a los incrementos, que es 70. ¿Sí? Por cualquiera de los dos lados me tiene que dar igual. Ahora bien, ¿qué es b1? b1 es 10i, que es el voltaje en la resistencia de 10 ohmios. La corriente es I, no la conocemos. Entonces aquí tenemos que esto me va a dar 10i más 2 por 10i, que es el voltaje B1, más 5i igual a 70. Entonces de ahí que tengo 10 más 20, 2 por 10 da 20, 30 más 5 da 35. Y eso me queda que 35i es igual a 70. Luego eso me lleva a que la corriente I es igual a 70 sobre 35 y eso me da 2 amperios. La corriente I, no I1. Ok, la corriente I vale 2 amperios. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo que calculemos el voltaje B1 y el voltaje B2. Entonces B1 va a ser igual a 10i, pero I ya lo calculé. 10 por I son 2 amperios. Entonces eso me da que el voltaje B1, 10 por 2, 20 voltios. Y ahí tengo la primera respuesta. ¿Okay? Ahora el voltaje B2. Pero note, cuando yo hice el recorrido, esta corriente va a entrar por más, pero el signo que tengo es contrario. Entonces es menos 5i. Entonces va a ser menos 5 por I que vale 2. Entonces el voltaje B2 es igual a menos 10 voltios. Si notan por qué es negativo, recuerden lo que les dije, en la resistencia meto una corriente, va a haber una caída de voltaje. El voltaje va de menos a más para ver un aumento. Entonces aquí lo que tengo es, si yo meto la corriente y la convención de signos para mí sería más a menos, para que respetemos eso. ¿Ok? Recuerden siempre eso, para que no se equivoquen y no cometan errores. Es decir, el voltaje que nos piden es contrario al que realmente está generando el lazo o la corriente que calculamos. Eso es básicamente. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Espero que haya quedado claro este concepto de la ley de voltajes de Kirchhoff. Como no ven, es fácil, muy fácil. Basta con que tengan claro la convención de los signos y sepan qué es lo que implica el concepto cuando hay un incremento de voltaje, cuando hay una caída de voltaje. Bien, los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.